Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Para los que no me conozcan, soy Gunther y hoy tendremos una comparativa entre dos micrófonos de la marca Shure. El Super 55, esta hermosura que está acá, y el MV51, esta otra hermosura. Uno XLR y el otro con conexión USB. ¿Cuál me conviene? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál suena mejor? Quédense y después de la intro les cuento todos los detalles de estas dos hermosuras. Ya sabemos que la marca Shure lleva muchísimo tiempo en el mercado ofreciendo calidad en construcción y en el apartado de audio. Y hoy hablaremos de dos micrófonos que destacan por eso, el Super 55 y el MV51. ¿Cuál de los dos suena mejor? ¿Cuál de los dos me conviene? Pues entremos a detalle en las especificaciones de cada uno de ellos. Y les quiero poner, amigo, un pequeño test a ver si son capaces de decirme el error que hay en un video donde usan el Super 55. Este micro lo usan infinidad de artistas. Todos los grandes artistas y en las grandes producciones están con este micro. ¿Por qué? Porque es un micro realmente muy atractivo y de excelente calidad. Pero el otro día, viendo un video en YouTube también de un cantante, de una cantante famosa, me di cuenta que estaban cometiendo un error con el micro. Aquí les dejo, corre el video y dejen en sus comentarios dónde vieron el error. Y hablaremos primero del diseño. Empezaremos por el Shure MV51. Como pueden ver, es un micrófono bastante bien construido, metálico, con acabados exquisitos y una estética inmejorable. Tiene este pedestal articulable que lo que te va a permitir es ponerlo en un trípode para poder usarlo en un escritorio o en un pedestal si deseas usarlo enfrente a ti mientras te estés grabando. ¿Qué más destaca de este producto? Tiene un panel táctil aquí. En este panel táctil te va a permitir controlar la ganancia del micrófono, la salida de los auriculares y 5 modos predeterminados. Lo puedes conectar a la aplicación de Shure o directamente a tu computadora o a tu iPad o cualquier teléfono. Si quieren un review más a detalle del Shure MV51, les dejo el link aquí arriba de un review que hice anteriormente. Y vamos con el diseño del Shure Super 55. Lo primero que enamora de este micrófono es el diseño. Tiene una estética inmejorable. Estarán de acuerdo conmigo que es una belleza, una ergonomía increíble que lo que invita es agarrarlo y tenerlo así para ya sea hacer un podcast o cantar si tienes el don de cantar, no es mi caso. Tiene una cápsula antigolpes incorporada que te permite que el funcionamiento sea muy silencioso y aísle de cierta forma todos los ruidos provenientes de la manipulación. De este también hice un review a detalle, lo pueden ver aquí arriba en el link del video para que sepan todas las especificaciones de este Super 55. Para usar este Super 55, como es conexión XLR, vas a tener que utilizar una interfaz, sea de la marca que sea. Yo uso esta pequeñita también de Shure, que es una monada porque tiene el panel táctil y 5 modos predeterminados, pero ustedes pueden usar la que les dé la gana. Destaquemos algunas especificaciones técnicas del MV51. Es un micro tipo condensador, patrón polar cardioide y una respuesta de frecuencia que va desde los 20 hasta los 20.000 kHz. Y las especificaciones técnicas de este es tipo dinámico, patrón supercardioide, y la respuesta en frecuencia va desde los 60 hasta los 17.000 kHz. ¿Qué precio tienen estas monerías? Este cuesta 5.450 aproximadamente. No necesitas una interfaz para conectarlo, por lo cual solamente sería conectarlo a tu computadora o por medio de la aplicación de Shure. Es conexión USB y lo puedes conectar a tus dispositivos Android o iOS. El Shure Super 55 cuesta 5.500 aproximadamente, puedes encontrar promociones, pero como este es XLR sí necesitas una interfaz para conectarlo. Si le añades la interfaz de Shure,
te sumarían otros 2.500. Generalmente los micrófonos XLR que se suponen que sean de mejor calidad son un poquito más costosos y además tienes que conectarlo a una interfaz, por lo cual sumados más o menos la interfaz con el micrófono son 8.500 pesos aproximadamente. ¿Qué diferencia hay entre una conexión USB y una XLR? Que la USB es plug and play. Conectas directamente el dispositivo a tu computadora, como es el caso del MV51, o a la aplicación de Shure en tu teléfono o tu tableta. Y no tienes más nada que hacer. Puedes regular, en el caso de este, la ganancia en el panel táctil. Puedes seleccionar 5 modos o preset que tiene establecido, que es hablar, canto, guitarra, instrumentos y neutro. Y es mucho más sencillo el funcionamiento. La calidad ya es otra cosa. Hay diferencia siempre entre USB y XLR, pero eso lo vamos a ver después. Con este micro no puedes hacer grabaciones multipista, que es una de las desventajas de los micros USB. En el caso de los micros XLR, que es esta conexión que ven aquí abajo, necesitan a fuerza un cable mucho más llamativo, necesitas una interfaz, porque si no, no funciona. Una interfaz que tenga phantom power y que te permita llevar la energía al micrófono para que pueda funcionar. Técnicamente el XLR te da una mejor calidad y calidez en la voz, pero no nos quedemos solamente con la teoría. Vamos a comprobar que también suena el Shure Super 55 o el MV51. Solo cabe mencionar que las pruebas de audio que voy a hacer con estos dos micros no van a tener ninguna edición posterior en el momento de montaje del vídeo, para que ustedes puedan apreciar perfectamente cuál es la calidad de cada uno de los dos, si se decantan por el XLR o se decantan por el USB. Ahora estoy grabando con el Rode Wireless conectado a un lavalier de la marca Shure también. La calidad que están oyendo no es el audio de la cámara. Ahora vamos a pasar directamente al Shure MV51 para que ustedes puedan comprobar qué calidad tiene un micrófono con conexión USB. Y vamos al MV51. Y ahora estamos probando el audio del MV51 de la marca Shure, más o menos a 20 centímetros de distancia. ¿Qué les parece el audio de este micro, que también es de excelente calidad? Lo único que tengo que hacerlo es conectarlo a la aplicación de Shure, como pueden ver ahí, que está disponible para iOS o Android, o conectarlo directamente a la computadora. ¿Qué les parece la calidad del audio en el preset neutral? Es decir, sin ningún efecto añadido, porque tiene 5 presets como les comenté. ¿Qué les pareció la calidad del Shure MV51? Dejen en sus comentarios lo que opinan de este micro, que además de bonita construcción, excelente calidad en los materiales, ofrece una nitidez y una calidez en la voz inmejorables. Y ahora vamos a probar el Super 55 de la marca Shure. A la misma distancia más o menos. Recuerden que ambos micrófonos tienen el patrón supercardioide en el caso de este y cardioide en el otro caso, que significa que van a captar el sonido que viene en dirección a ellos, es decir, que viene directamente de mi boca hacia ellos. El I-MINO rechaza la mayor parte del sonido que viene de la parte trasera, lo cual lo hace ideal, en este caso, para cantar o para hacer podcast. Como tú decidas, si te quieres ver muy sensual, con este lo vas a lograr. Y vamos a hacer las pruebas del audio con este. Pues bien, amigos, el sonido que están oyendo ahora es el del Super 55, más o menos a 30 centímetros de distancia. Mientras más me acerque, va a mejorar el sonido. Mientras me aleje, pues va a disminuir no la calidad, sino el volumen del sonido. Recuerden que es un patrón supercardioide, que capta el sonido en la dirección de mi boca hacia el frente del micrófono. Si yo lo volteo, tiene que disminuir la ganancia de sonido. Estamos usando el preset de esta interfaz que le comenté, la Super 55, una ganancia de 6 y en el modo neutral. Ustedes díganme qué tal les parece el sonido del Super 55. Es un micrófono exquisito, pero lo cierto es que tienes que tener más conexiones adicionales. Tienes que tener la interfaz y además este cablezote para poder conectarlo a la interfaz, y de la interfaz una conexión
que vaya directo a la computadora o directo al teléfono, en este caso a la aplicación de Shure. Y bien amigo, ¿qué les pareció el Shure Super 55 y el MV51 de la marca Shure? ¿Cuál de los dos se les hace que tenga mejor calidad? ¿El Super 55 con conexión XLR o el MV51 con conexión USB? Dejen en sus comentarios lo que piensen. Desde mi punto de vista, los dos hacen un excelente trabajo. La única desventaja de este, a pesar de que es una hermosura, es que tienes que acercártelo un poquito más. En cambio, el MV51 lo puedes dejar a cierta distancia y capta el sonido perfectamente. Pues se recuerdan que les puse un pequeño test al principio del video. Pues si pudieron darse cuenta, el error está cuando Pink utiliza el micrófono al revés, porque el logo está de frente a la cámara y ella está haciendo como que canta así. Si se dieron cuenta, felicitaciones, porque realmente es un detalle muy pequeño en ese video, que además la canción y el video son geniales. Y bien amigos, esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya resultado de utilidad el video, y si así fue, les pido dejar un like, compartir con sus amigos para seguir creciendo en este canal, y claro que me encantaría, si no se han suscrito, que lo hagan y recuerden, activen siempre la campanita para que se enteren de todo lo que subo cada semana en este canal. Nos vemos en un próximo video la próxima semana.